A continuación voy a mostrar una serie de conceptos que son comunes a prácticamente cualquier lenguaje de programación que tenga o que haga uso de la programación orientada a objetos. En este caso, lo que voy a hacer es mostrar pues el concepto de constructor. Con el constructor, lo que queremos hacer siempre, en definitiva, es asignar una serie de propiedades por defecto. Entonces, yo, por ejemplo, vengo por aquí y voy a lanzar este mensaje tanto antes como después. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar esto en una nueva carpeta. La voy a llamar 5 y aquí está. Entonces ahora a continuación salgo de aquí, entro en 5, hago un clear. Bien, y a continuación lo que voy a hacer es, como decía, voy a copiar esto, voy a pegar esto y si ahora compilo, vamos a verlo, y ahora ejecuto. Lo que ocurre es que en este caso me da la dirección de memoria, porque me dice el saldo de tu cuenta es este de aquí, es algo bastante extraño, como podemos ver. De hecho, ahora fijémonos que prácticamente en cada ejecución me está dando un valor diferente, porque insisto, esto es un error, es decir, me está dando o sea, me está dando un resultado que es básicamente un error. Yo lo que querría hacer es decirle al sistema que en el momento en el que creo una instancia, quiero ejecutar algo de código. Y en este caso, por ejemplo, el código que quiero ejecutar es que el saldo sea igual a cero. Entonces, a partir de aquí, yo lo que voy a hacer es que dentro de public, por ejemplo, voy a, si esto se llama cuenta banco, pues voy a crear una función, un método llamado cuenta banco. De esta forma, como digo, pues la creación de constructores ahí sí que suele variar mucho entre lenguajes de programación, pero en este caso la forma de crear constructores en C++ es básicamente crear un método, crear una función que tenga el mismo nombre que la clase y por tanto eso se queda declarado en este caso como pues constructor. Así que yo ahora vengo por aquí y digo saldo es igual a cero. Y de esta forma, por tanto, lo que hacemos es que al crear, en el momento de crear la instancia, no solo existe no solo existe el método, sino que o sea, no solo existe la propiedad, quería decir, sino que al construir se le asigna automáticamente el valor cero. De tal forma que si yo ahora vuelvo a compilar, cuidado, compilo, aquí, muy bien, vale, y ahora ejecuto, ahora sí, nada más creo la cuenta automáticamente si pido el saldo antes de haber asignado saldo, lo que se me dice es que el saldo de tu cuenta es cero, y si después de haber puesto este valor, en ese caso se le pone este saldo de aquí, en este caso lo que ocurre es que se devuelve que el saldo es 3000. Es decir, lo que hemos hecho en este caso es especificar que queremos un método constructor donde para crear un método constructor simplemente lo que hacemos es creamos un método que tenga exactamente el mismo nombre que la clase. A continuación voy a hablar de la herencia dentro de C++, que es otro concepto clásico cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Así que voy a crear un nuevo archivo, voy a guardarlo en una carpeta, vamos a ver, en una carpeta llamada 7. Voy a guardar esto como main, voy a guardarlo como, vamos a ver, bueno, main.cpp. Voy a hacer un include iostream, un int main o void main. Bien, y a partir de aquí, bueno, vamos a decirle que devuelva cero. Bueno, pues a partir de aquí voy a crear una clase llamada personaje. Class, pues no sé, persona, por ejemplo. La clase persona tiene, por ejemplo, int edad. Vamos a hacer así, int edad, y
pues por ejemplo int post x y int post y. Y ahora a continuación puede haber una clase npc y puede haber, por ejemplo, una clase jugador. La idea está en que yo quiero que la clase npc herede directamente todo lo que tenga la clase persona. Así que cuando esto ocurre, yo lo que puedo hacer es class npc y voy a decir, en este caso, vamos a ver, voy a decir que dos puntos, una sola vez dos puntos, ¿vale? Solo una vez, dos puntos, public persona. Cuando ocurre esto, por tanto, por cierto, voy aquí a poner public para dejar claro que estas propiedades son públicas, lo que ocurre es que la clase npc automáticamente hereda de persona. Y por ejemplo, la clase jugador pues hereda de persona. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, class persona, class ser. Voy a poner ser. Vale, así que ahora, bueno, vamos a crear un nuevo NPC. Vale, voy a decir NPC, pues mi NPC. Dos puntos. Y a continuación voy a decir mi npc.edad es igual a 5. Así que digo std.cout y la edad de mi npc es mi npc.edad. Contra barra n, punto y coma y vamos a por ello. Bajamos, limpiamos, compilamos. Bien, vamos a verlo. Me he dejado un punto y coma en alguna parte, parece. Vamos a ver, class. Sí, por supuesto. Me he dejado punto y coma aquí y aquí. La costumbre de otros lenguajes de programación. Vamos a verlo. Bien, class npc. Vamos a ver. En la línea 3, class, ¿vale? Sí, perdón. Class, sí. Class, ahora sí. Vale, entonces ahora compilo y dice la edad de mi NPC es 5. Fijémonos qué ha ocurrido. ¿Cómo es posible que esto haya funcionado si realmente mi NPC no tiene la propiedad de edad? Pues ha funcionado simplemente porque al heredar de ser, automáticamente NPC hereda todo esto que tiene ser. Si yo quitara esto y compilara, me diría error, no hay un miembro llamado edad, ¿vale? Pero si hago esto, en ese momento automáticamente hereda. Y es más, en este caso, yo incluso lo que puedo hacer es decirle, pues tenemos los NPCs, pero luego puede haber NPCs que sean personas, NPCs que sean perros, NPCs que sean pájaros, ¿vale? Así que voy a decir class persona. Y en este caso yo puedo hacer una herencia multinivel o puedo hacer una herencia múltiple, que no es lo mismo. Es decir, yo puedo en este caso decir lo siguiente. Class persona es igual a public npc. De esta forma, yo vengo por aquí y digo persona es, o sea, esto ya no es de clase npc, sino es de clase persona. Vamos a compilarlo. Vamos a verlo. Sí, me falta un punto y coma después de la clase. Vale. Ok, compilo, ejecuto aquí. Vale, y sigue diciéndome que la edad de mi NPC es 5, porque en este caso NPC hereda de ser y persona hereda de NPC. Luego estos parámetros de aquí, esas propiedades de aquí, se están heredando a esta clase y se están heredando a esta otra clase de aquí. Pero además de esto es la herencia multinivel. Además, vamos a encontrar en el siguiente vídeo que en C++
tenemos también la herencia múltiple, que no es lo mismo que la herencia multinivel. Supongamos que yo vengo por aquí y digo, bueno, vamos a ver, por una clase tengo el ser, ¿vale? Por una parte tengo el ser. Yo, por ejemplo, yo como un ser, digamos, yo diría, yo tengo una edad. Pero luego podríamos argumentar que la posición X y la posición Y, estoy forzando un poco el ejemplo para dar pie a explicar esto que voy a explicar ahora, la posición X y la posición Y no sería parte de un ser. Es como si alguien me pregunta, oye, ¿cuál es tu posición X? Yo diría, pues no lo sé. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es crear otra clase llamada entidad. Es decir, una cosa es el ser, un ser vivo que tiene una edad y tiene un nombre y tiene, yo qué sé, una especie, por ejemplo, no lo sé. Y otra cosa es una entidad, digamos, un objeto, un sujeto. Así que yo como objeto en el mundo mundial, pues sí que tengo un posicionamiento, digamos. Así que vengo por aquí, ya te digo que este ejemplo me lo estoy inventando simplemente para justificar a continuación explicar la herencia múltiple. Entonces digo public y digo int posx y int posyy. Entonces yo de esta forma, yo podría decir, voy a borrar esto de aquí, más que nada para que no esté duplicado, yo podría decir que ser podría heredar de entidad. Así que dos puntos public entidad. Así que ejecuto, voy a volver a compilar, vuelvo a ejecutar y funciona. Es decir, persona hereda de NPC, NPC hereda de ser y ser hereda de entidad. Y como podemos ver, bueno, la edad, ¿vale? Pero básicamente, mi NPC punto posx es igual a 6. Y entonces digo, mi posición, la posx de mi NPC es... Y voy a poner posx, simplemente para demostrar que funciona. Compilo, ejecuto y funciona. Pero hay veces, hay ocasiones en las que yo no quiero o no me interesa realizar una herencia de múltiples niveles. Si hemos demostrado 4 niveles, quiere decir que podemos heredar infinitamente. Sino que hay veces que digo, es que entidad va por una parte y ser va por otra. Es decir, yo quiero que NPC herede tanto de entidad como de ser, pero no me hace falta que el ser herede de entidad. Es decir, en lugar de... Vamos a dibujarlo un momento para entender lo que está ocurriendo y entender lo que quiero explicar ahora. Voy a abrir Photoshop o cualquier otro programa de dibujo, me da igual, pero... No sé si aquí tengo... no, creo que no. Vale. Voy a ver si tenía soporte para la tableta. A ver, un segundo. Y... no, la verdad es que no. Vamos a ver, hago un archivo nuevo. Ok. Vale, entonces, hasta ahora, lo que hemos estado haciendo es que a partir de una clase ha heredado otra, ha heredado otra, ha heredado a otra. Pero ahora no quiero esto. Ahora lo que quiero es que teniendo una clase y teniendo dos clases superiores, quiero que la clase de abajo herede de las dos a la vez. Herede de las dos al mismo tiempo. De hecho, esto es una cosa que tiene C++, que hay otros lenguajes de programación más avanzados, más modernos, que no tienen. Entonces lo que voy a hacer, simplemente para demostrar que esto es sencillo y no tiene ningún problema, es que voy a venir aquí a NPC y voy a decir esto no hereda de entidad, ¿vale? Y voy a decir que NPC hereda, vamos a verlo, de public, perdón, esto no, aquí arriba, de public ser, coma, public entidad. Y ahora sí, lo que estoy haciendo es implementar este esquema que estamos viendo en la pantalla. Es decir, ahora NPC está heredando por una parte de ser, pero por otra parte de entidad. Pero no hay una relación entre entidad y ser y no pasa nada y va a funcionar. Así que vamos a comprobarlo. Compilo el código, ejecuto el código y vemos que funciona sin ningún problema. Es decir, vemos que NPC está heredando el parámetro edad de ser
y NPC está heredando el parámetro posición X de entidad y no hay ningún problema por esto, ¿vale? Yo sé más o menos lo que estás pensando ahora mismo, porque es lo que pensamos todos llegado a este momento, y es, vale, lo entiendo, pero ¿esto para qué me sirve? Pues ahora mismo probablemente no lo verás. He intentado ponerte un ejemplo con personajes y NPCs de videojuegos porque de alguna forma es un ejemplo fácil de entender. Pero tú dirás, vale, si no es este ejemplo, ¿dónde más me puede servir? Pues yo lo que te quiero decir es que no es ya que no lo sé, sino no te sabría decir ahora mismo. Tú simplemente quédate con esto, quédate con la idea de que cuando lo necesites vas a poder heredar de múltiples clases a la vez y deja que tus necesidades te lleven a ello. Es decir, tú simplemente si en algún caso estás desarrollando y estás creando clases y si un buen día dices, uy, necesitaría heredar de dos clases a la vez, simplemente quiero que te acuerdes de este vídeo y que digas, vale, se puede. Y pueden pasar años, depende de a qué te dediques y depende de qué cosas programes, pero pueden pasar años en los que estés programando y no necesites la herencia múltiple. O quizás lo hagas con herencia multinivel, quién sabe, ¿vale? Pero sobre todo dentro de que esto es como algunas estructuras de control, como el do while, que puedes estar años sin utilizarlas y un buen día pues de repente las necesitas. ¿Vale? Pues la herencia múltiple es algo que, como te digo, es bastante abstracto, pueden pasar años sin que lo utilices, pero si algún día se te da el caso, lo que quiero es que te acuerdes de este vídeo y que digas, ah, espérate, esto en C++ se puede, pues ya está, pues lo puedes hacer, ¿vale? Otra de las características comunes de cualquier lenguaje de programación que soporta programación orientada a objetos, y en este caso, como digo, pues C++ precisamente es uno de los lenguajes más respetados del mercado porque implementa, realiza una implementación bastante extensa y relativamente estricta de los principios de programación orientada a objeto. Entonces, otra de las cosas, como digo, que vamos a aprender es el polimorfismo. Voy a crear otra carpeta llamada 8. Aquí salgo cd8, realizo un clear y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a, aquí dentro del ser, voy a crear un método void me defino. Realmente es definome, ¿vale? Digo me defino porque teóricamente pues la primera palabra debería ser un verbo y la segunda palabra es a quién defino. Vale, pues bueno, podría ser me defino, en definitiva. Pero simplemente por intentar seguir el estándar de que cuando se define un método de una clase, pues la primera palabra suele ser un verbo, para indicar que eso es un método y no una propiedad, porque un método hace algo, pero una propiedad no hace nada. Así que void me defino, o definome, y ahora lo que tengo es que, pues vengo por aquí y digo std cout y digo soy un ser. Ya está. Bien. Con un contrabarra n. Compilo. Compilo. Creo que me falta. No, vale, ok. Y ahora, por ejemplo, yo aquí en mi NPC, vamos a verlo. En mi NPC, voy a decir mi NPC punto definome. Así que compilo. Así que ejecuto. Y dice soy un ser. Fijémonos que el NPC no solo ha heredado las propiedades, sino que también ha heredado los métodos. En este caso, el método definome. Ahora, lo que voy a explicar dentro de este vídeo es el polimorfismo. El polimorfismo consiste en que este ser lo que ha hecho es heredar el método definome. Pero en un momento dado puede cambiar la forma del definome. Y por tanto, como digo, pues, como diríamos, estoy sobreescribiendo la clase. Así que la idea es que yo ahora vengo al NPC, digo void definome y digo no solo soy un ser, lo soy, pero además soy un NPC. Soy un NPC. ¿Qué es lo que ocurre? Esto en principio podríamos pensar que podría dar error, porque estoy redefiniendo una función, estoy redefiniendo un método que ya he heredado. Sin embargo, no va a dar error desde el punto de vista, vamos a verlo ahí, ok.
Es un private member. Es un private member, es un private member de NPC. Ah, sí, ok, es public. Ok, venga, public. Ok, vamos a compilar. Ahora sí. Bien, ahora compilo y me dice soy un NPC. Ya no dice soy un ser, sino que dice soy un NPC. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir que es que mediante el polimorfismo nosotros podemos cambiar la forma de una propiedad o podemos cambiar la forma de un método. La idea es que si yo no redefino definome se hereda desde ser. Pero si yo redefino definome, lo que en ese caso ocurre, lo que ocurre en ese caso, parece que ya hablo como Yoda, es, por esto de haber cambiado el orden de las palabras, es que se machaca, en cierta forma, la función original y se reemplaza por la nueva forma que le hemos dado. Esto es otra de esas cosas que, pues bueno, a veces pueden ser convenientes, no se usan todos los días y tú ahora mismo otra vez puedes decir, bueno, ¿y esto para qué me puede servir? Pues simplemente si alguna vez heredas algo de una función superior, pero por lo que sea en la clase inferior te interesa modificarlo, pues simplemente que sepas que lo puedes hacer y no pasa nada. No necesitas crear otra clase diferente o no necesitas crear un nombre de método diferente, sino que puedes heredar y puedes sobreescribir y no pasa nada. Y si alguien instancia directamente desde ser, pues se instancia sin ningún problema. Y si alguien instancia directamente desde NPC, pues se instancia también sin ningún tipo de problema. Bien, voy a explicar algo en este vídeo que es un concepto un poco avanzado, pero y que puedes pasarte años sin utilizar, o puedes incluso no utilizar nunca, pero sin embargo es importante, sin embargo es importante saber que existe. Son lo que en otros lenguajes de programación se llaman las clases abstractas, que en este caso recibe igualmente el nombre de clase abstracta, pero se implementa a través de la creación de funciones virtuales. Vamos a comentar esto para qué sirve. Voy a crear una carpeta llamada 9. Vale, y me salgo aquí de esta carpeta, entro dentro de 9, voy a borrar y vamos allá. Bien, seguimos con este ejemplo, porque insisto, este ejemplo está pensado para explicar todo este tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, estoy implementando un NPC. Es más, voy a quitar la sobreescritura, voy a quitar el polimorfismo. Realmente, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a quitar. Vale, public nada, ok. Vale, y yo ahora digo, vamos a ver, supongamos que estamos en un juego y yo quiero instanciar algo concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo vengo y digo, quiero instanciar entidad. Entonces, claro, yo vendría por aquí y diría, es que realmente yo no puedo instanciar entidad. Yo digo, quiero crear una entidad y el sistema me diría, no, no puedes crear una entidad directamente. Una entidad no es nada, es un fuego fatuo, digamos, no tiene forma, ¿vale? O quiero instanciar un ser. Claro, cualquier juego te diría, ¿pero qué ser? ¿Es un perro? ¿Es una persona? ¿Es un pájaro? ¿Qué es? O sea, no puedes instanciar directamente un ser. Pues yo ahora mismo podría, y podría no ser correcto. Entonces, yo por ejemplo igual tampoco querría instanciar un NPC. Yo querría instanciar o bien una persona, o bien un perro, o bien un pájaro. O sea, todo esto sí que lo puedo instanciar. Es decir, fijémonos que lo que he hecho es coger este esquema y a la continuación, pues hacer persona, perro y pájaro que derivan de NPC. Y esto es totalmente perfecto, es totalmente correcto. Es un poco rebuscado, no voy a decir que no, pero es correcto. O sea, la herencia de clases sirve para esto. La idea es que yo puedo instanciar una persona, yo puedo instanciar un perro, yo puedo instanciar un pájaro, pero si instancio un NPC, ¿realmente qué he instanciado? Pues no sé, nada. O sea, es un ser, pero no es algo concreto. Entonces, para eso, lo que se hace es poner, aquí donde pone ser, poner un método llamado virtual void definome. La palabra virtual, en este caso, lo que está haciendo es decirle al sistema que yo puedo heredar de esta clase, pero yo no puedo, o sea, puedo instanciar, pero no puedo llamar directamente a ese método.
Porque esta es una clase abstracta. Y la definición de una clase abstracta es que es una clase pensada para que otros hereden de esa clase, pero no para que se pueda instanciar directamente esa clase. Es decir, es una clase pensada para dar forma a otras clases, pero no se supone que el usuario final tenga que poder instanciar esta clase. De esta forma, si ahora ejecuto, vamos a verlo, gcc, aquí está, vamos a verlo, instancia, o sea, ejecuta, compila correctamente, quería decir, ejecuto y ya está, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Soy un ser. Fijémonos que virtual void, como no se ha ejecutado desde aquí, es más, mi NPC, bueno, pues vale, he ejecutado mi NPC, podría crear un virtual. Vamos a ver, voy a decir, por ejemplo, persona. Persona, mi NPC. Compilo, ejecuto y ya está. Ahora bien, si yo vengo por aquí y digo ser, es decir, el ser es, mi NPC es de tipo ser, ahora compilo y tengo un error, ¿vale? Bueno, aparte de que me dice que mi NPC es esto de aquí. El POSX no está definido. Vale, además. Ok, ahí está. Momento, POSX tampoco, fuera. Venga, ok. Vamos allá, compila y no debería haber compilado, de hecho. Más que nada porque he definido esta función como... Ah, sí, claro, perdón, edad, ¿vale? Defínome, no, está aquí abajo. Bueno, lo he definido como virtual, y ya os digo que debería no haberlo, a ver, sí, debería no haberlo ejecutado, pero bueno, el caso es que lo ha ejecutado, pues hala, pues fantástico. Pero no debería, ¿vale? Entonces la idea es que podemos implementar una serie de métodos, podemos implementar una serie de clases abstractas, pero la idea es que esas clases abstractas no definan instancias concretas, sino que se queden ahí preparadas para el día de mañana que otras clases hereden de ellas, pero que no se realice una herencia, que no se realice una instanciación concreta. Bueno, siempre que enseño un lenguaje de programación, llega un momento en el cual digo, bueno, pues, ¿cómo se guardan archivos? Es decir, ¿cómo se generan archivos? ¿Cómo el lenguaje puede guardar y puede escribir datos? Vamos a crear un nuevo proyecto. En definitiva, estoy hablando de la persistencia. La persistencia siempre es algo que me ha parecido infinitamente importante. Así que main.cpp. Y ya hemos visto anteriormente persistencia en C. Vamos a ver persistencia en C++. Así que include iostream. Y a continuación lo que voy a hacer para este proyecto es incluir otra de las librerías que es fstream, que es stream dentro de files, dentro de archivos. Int main return 0. Así que std:/out voy a escribir en un archivo y vamos a por ello. Punto y coma, salgo de aquí, entro en 10, limpio, compilo main, vale, y vamos allá, y ejecuto. Y me dice voy a escribir en un archivo. Vale, pues a continuación lo que voy a hacer ahora, ¿vale?, es decirle al sistema que voy a usar el espacio using namespace std y así no hace falta que llame en todo momento a std. Vamos a ver, leches aquí, vale, ok, y ahora sí compilo, bien. Y ahora voy a decir lo siguiente: ofstream, mi archivo. Técnicamente esto es una instancia de un objeto, así que debería ser mi archivo. Y se va a llamar mi archivo.txt. Así que ahora a continuación lo que hago es escribir mi archivo menor que, y esto es un texto que escribo desde C++. Punto y coma y mi archivo
.close, un método que viene preimplementado al instanciar. Si todo ha ido bien, vamos a verlo, compilo, ejecuto, voy a escribir un archivo y como digo, si todo ha ido bien, aquí en la carpeta 10 habrá aparecido un archivo llamado mi archivo y si hago doble clic, pues veremos que dice esto es un texto que escribo desde C++, o sea, realmente ha funcionado. Vale. Una vez que tengo esto, vamos a comprobar cómo puedo leer. Así que a continuación, lo que voy a hacer es que voy a crear otro archivo en la carpeta 10. Lo voy a llamar main2.c. Voy a incluir iostream. Voy a incluir ¿qué voy a incluir? Fstream. Vale. Int void, no, int main return 0. Y ahora digo, bueno, using namespace std. Vamos a verlo. std. Qué raro que namespace. Vale, no es... Vale, no me hace mucha gracia, pero bueno. Venga. G++ main2.c. Ah, claro. Ok, ese es el problema. Por eso no me estaban haciendo los colores. Ahora sí. Vale, ya está. CPP. Vale, ya lo tengo. Y entonces ahora, a continuación, lo que voy a hacer es decir, creo una variable de tipo texto llamado mi texto. Y ahora a continuación lo que hago es ifstream, una nueva instancia de ifstream, leo archivo e indico el nombre del archivo txt. Recordemos que el archivo se llama miarchivo.txt. Así que lo pongo por aquí. Y ahora a continuación, lo que voy a hacer es una estructura de control while utilizando la instrucción getLine y digo lo siguiente. Mientras que leo archivo lo pongo en mi texto, no, esto va dentro. Ok, ahora sí. Entonces ahora, cout y mi texto. Lo que hace esto es que línea a línea coge el archivo miarchivo.txt y línea a línea lo mete dentro de la variable mi texto. Y luego lo que hago es sacar mi texto por pantalla. Voy a poner, ya sabéis, un _n para que baje de línea. Por último, es una buena costumbre que leo archivo.close, que cierre los recursos que he abierto. Y ahora, por tanto, pues compilo. Vamos a verlo. GetLine. Vamos a ver. GetLine, perdón, sin mayúsculas. Vale. Ok, compilo. Vale. Ejecuto. Y me dice, esto es un texto que escribo desde C. Es más, para que no haya confusión, lo que voy a hacer es mi archivo.txt. Esta es la segunda línea del archivo. Esta es la tercera línea. Esta es otra línea, pero que quede claro que lo estoy escribiendo en el archivo, ¿vale? Así que guardo, cierro, ejecuto, no hace falta que recompile porque lo que he modificado es el archivo de texto, no el ejecutable,
Y esto es un archivo de texto, y esta es la segunda línea del archivo, esta es la tercera línea, esta es otra línea, y que quede claro que lo estoy escribiendo en un archivo. Es decir, que quede claro que en definitiva lo que está ocurriendo es que, pues bueno, estoy, digamos, creando, estoy añadiendo texto en un archivo, ¿vale? De esta forma, pues por ejemplo, ahora podría decir int contador y podría decir aquí en el while le digo contador más o contador es igual a contador más uno. Contador, por cierto, empieza siendo uno. Y entonces aquí, pues digo contador para indicar el número de línea, pongo un guión y mi texto. Ahora sí que tengo que recompilar. Voy a hacer un clear, recompilo, ejecuto, ¿vale? Y me dice, pues me pone aquí al lado todas y cada una de las líneas o en qué línea está el texto que el programa ha encontrado. En definitiva, es una forma de que podamos saber que pues lo que hemos hecho es leer de un archivo y hemos sido capaces de leer línea a línea. Una vez que hemos hecho un desarrollo en local, estemos en el sistema operativo que estemos, probablemente en el momento en el que empezamos a hacer desarrollos más individualizados, es cuando queremos mover estos desarrollos a un servidor. Voy a arrancar VirtualBox y dentro de VirtualBox, bueno, voy a cerrar un momento esto, y simplemente quiero asegurarme que puedo conectarme a una máquina remota, con Linux por ejemplo, y puedo enviar información. Voy a arrancar un Linux Mate, tengo por aquí un Ubuntu Server, tengo por aquí un Ubuntu de 64 bits, tengo un Linux Mint Mate. Voy a arrancar, podría arrancar el servidor, ¿vale? Pero para hacerlo fácil, voy a arrancar un Linux Mint Mate y así pues puedo elegir si me conecto a través de sesión remota o si me conecto a través de la propia interfaz de usuario. Quiero meter esto en una ventana más pequeña. Esto que voy a hacer evidentemente no solo se aplica sobre Linux Mint Mate, sino que lo puedo hacer pues con cualquier sistema operativo Linux. Estoy arrancando un Linux Mint Mate simplemente porque es una distribución bastante ligera de Linux y para consumir los menos recursos posibles dentro de la máquina en la que estoy ahora mismo. Vamos a ver. Vamos allá. Ok, entonces. Muy bien, ya tenemos aquí y no me acuerdo de la contraseña que le puse. Bueno, se ha vuelto negro. Digo yo que estaba arrancando. Pues sí, vale. Muy bien. Aquí abajo está. Voy a decirle que... Ok. Voy a decirle que quiero un tamaño menor de pantalla. Así que... ¿dónde está? Centro de control. Una vez que arranque el centro de control, me voy a ir a pantallas. Ok, bienvenida no. Me voy a ir a pantallas y dentro de pantallas voy a decirle que quiero pues un 800-600. Vamos a aplicar. Ok, perfecto. Mantener. Muy bien, ahora a continuación lo que voy a hacer es arrancar una terminal. Voy a hacer un ifconfig. Me dirá que este equipo ahora mismo tiene esta dirección de red, lo cual no es correcto porque quiere decir que el equipo no está conectado directamente a la red. Así que voy a salir, voy a apagar, voy a desactivar el Network Access Translation, es decir, voy a desactivar la traducción, configuración y quiero conexión directa con el router. Me voy a la red, no quiero NAT, quiero un adaptador puente, acepto y vuelvo a arrancar. Y al arrancar, por tanto, lo que voy a hacer es que voy a conectar esta máquina virtual directamente al router doméstico en el que estoy conectado y eso quiere decir que se me va a dar una IP y una vez que se me dé una IP, pues vamos a verlo por aquí, una vez que se me dé una IP, pues me podré conectar directamente.
Vamos a verlo. Igual me hace falta instalar un OpenSSH, no pasa nada. Si hace falta lo instalo. Vamos a hacer login, un momento. Ahora arranca interfaz de usuario. Ok. Pongo la contraseña. Vamos a por ello. Bien. Y ahora en un momento arrancamos la terminal. Hacemos un ifconfig. Y ahora sí me dice que es 192.168.193. Eso quiere decir que me puedo conectar aquí a una terminal. Puedo conectarme a ese equipo. SSH. Pues ¿qué usuario tengo? Pues no lo sé. Bueno, para empezar, ping 192.168.193 y el equipo está respondiendo, lo cual ya es una buena señal. Vamos a ver qué usuarios tengo. Este es el usuario José Vicente. Así que, pues voy a decir SSH José Vicente @192.168.193. Vale, y connection refused, lo cual quiere decir que no tengo el OpenSSH instalado. Así que aquí le digo sudo apt-get install OpenSSH. A ver. Ok, SSH. Me la voy a ejecutar directamente. Vale, contraseña. Vamos a por ello. Parece que no había actualizado la lista de paquetes. No se ha podido localizar el paquete OpenSSH, así que open-ssh. No, pues vamos a verlo. A ver, un momento. Que estoy buscando cuál es el comando. Ah, sí. OpenSSH server. Vamos a por ello. Quiero continuar, sí. Sí. Vale. Tengo el clásico problema de que... Aquí está. No, archive. Vamos a ver sudo apt-get update. Estoy viendo que los paquetes son los internacionales, no son los del servidor de España, con lo cual debería funcionar. Vamos a actualizar los paquetes y ahora a continuación pues arrancaré la instalación de OpenSSH. Vamos a verlo. Ok, a ver si no da fallo ahora. Parece que ahora no da fallo. Vamos a verlo. Y si todo va bien, vale. Si todo va bien, teóricamente ya me podría conectar. Acepto la clave, pongo la contraseña y ya estoy conectado. Lo cual quiere decir que ahora, por ejemplo, pues podría, vamos a ver, ls, podría entrar dentro del escritorio. Vamos a cerrar esta ventana, simplemente para confirmar que es cierto que si digo mkdir c, pues aparece ahí una carpeta c. O sea, que realmente estoy dentro de la misma máquina y que estoy operando. Incluso, si arranco FileZilla, no nos olvidemos de que FileZilla tiene soporte para SSH. Entonces, si yo vengo aquí al... Uy, muy bien, lo he cerrado, fantástico. Si yo arranco FileZilla, yo vengo por aquí y ahora creo un nuevo sitio que es pues mint mate. Le digo que entro por SSH 192.168.193. El usuario es José Vicente. La contraseña es la contraseña. Me conecto. Acepto la clave. Y eso quiere decir que ahora puedo ir al escritorio y aquí donde pone C,
pues por ejemplo, puedo lanzar todos aquellos proyectos que he estado haciendo en mi sistema operativo. Es decir, puedo desarrollar en mi sistema operativo y luego venir aquí. Claro, si yo, ahora tengo el clásico problema, ¿verdad? Si yo entro dentro de C, veo que tengo ahí ya los proyectos, ahora estoy en Linux, de hecho los tengo aquí, puedo comprobarlo, que realmente me he conectado y los he transferido y no hay ningún problema. Y ahora vengo aquí y entro dentro de la carpeta 1 y pues simplemente lo que hago es que ejecuto main, pues bueno, aparte de permiso denegado, ok, vale. Sudo chmod -r777c, creo. Vale, entonces cdc, cd1, ejecuto, ¿qué ejecuto? Pues no lo sé. A ver, ejecuto main, ¿vale? Y nos dice formato de ejecutable incorrecto. ¿Por qué? Pues porque antes lo he compilado en Mac, pero lo acabo de meter en un Linux. Luego, por tanto, la arquitectura técnicamente es la misma, pero el sistema operativo no lo es. Y por tanto, pues como ya sabemos, el ejecutable de un sistema operativo no es compatible con otro sistema operativo. Pero no pasa nada, porque yo a continuación lo que hago, insisto, o sea, parece que esté en Mac, pero ahora mismo estoy metido en una sesión de SSH dentro de Linux, pues yo ahora lo que voy a hacer es poner por una parte gcc para comprobar que efectivamente muchas veces cuando la gente ve esto y dice error fatal, yo digo no, error fatal no. O sea, eso quiere decir que te reconoce que tienes GCC. Error fatal porque no le he dicho que quiero compilar, pero no es un error porque yo lo que quiero ver es si lo tengo instalado. Y también pruebo G++ y en este caso aquí, ¿vale? En este caso en Linux no tengo el compilador de G++, pero se puede instalar con sudo apt-get install G++ y asunto solucionado. Así que lo añadimos al sistema operativo en el caso de que no esté ya añadido. Y como vamos a ver a continuación, pues asunto solucionado. Vamos a verlo. Y a la bim, a la bam, a la bim, bom, bam. Y ahora en un momento ya lo tenemos. Ahora puedo poner G++. Y ahora sí me dice error fatal porque lo tengo instalado pero no he seleccionado nada. Entonces ahora le digo G++ main.cpp y ya está. Y ahora sí, ejecuto main, ejecuto a.out y me dice hola mundo desde C++. Y ahora sí, tengo un ejecutable desde Linux. La idea es un poco esta. Vamos a verlo.